Compañeros, compañeras, yo creo que no podemos generalizar. Este simplemente es un instrumento de inversión, y el problema aquí son los abusos que se han dado utilizando esta figura. Es decir, ¿la deuda es mala o es buena? O sea, no podríamos generalizar diciendo que la deuda es mala. Es qué uso hagamos de ella. Hay casos de éxito de asociaciones público-privadas. Ya mencionaba uno aquí, Alejandro Encinas. Yo quisiera recordar otro en la Ciudad de México, como la Ciudad de México no tenía los recursos suficientes para hacer una obra, por ejemplo, como el reencarpetamiento de todo el circuito interior con concreto hidráulico. Siempre las decisiones de inversión de los gobiernos tienen una visión de corto plazo. Lo que permiten este tipo de contratos es hacer una evaluación en el largo plazo. Si la Ciudad de México hubiera hecho una evaluación de corto plazo, por ejemplo, la obra del circuito con concreto hidráulico, no hubiera sido posible. Hubiera tenido que decidir si hacía 5 kilómetros con concreto hidráulico o hacía los más de 20 kilómetros con pavimento. A partir de los montos que tenía para invertir en cada año, pues esta obra se hubiera tardado aproximadamente 8 años en hacerse con concreto hidráulico. Se hizo en un año, usando un contrato de prestación de servicios que además incluyó el mantenimiento con luminarias, con áreas verdes del circuito, y ha estado, bueno, el tiempo en que estuvo se construyó en un tiempo récord y se tuvo condiciones muy buenas durante el tiempo que duró el contrato. Es un contrato que se hizo con transparencia, donde hubo competencia, donde hubo un desglose de costos y que trajo claramente beneficios que hubiéramos tenido que esperar varios años, los trajo al presente. El problema de esto es la corrupción. El problema de esto es la falta de transparencia. El problema de esto es que no hay una legislación nacional que ponga orden a lo que está pasando en distintos estados. Entonces parece más bien que es un instrumento para la corrupción. Solamente en México se puede plantear, por ejemplo, hacer un museo como lo planteaba, como puso el ejemplo la senadora Dolores Padierna, si un museo vía una APP. Se desvirtúa por completo la figura para esconder grandes negocios. Ahora, el problema de esta ley, el problema de las modificaciones que estamos haciendo hoy, es que no abonan para corregir eso. Es que un problema claramente de transparencia se quiere resolver con mayor discrecionalidad. Debería ser todo lo contrario. El desglose que se plantea aquí de las asociaciones público-privadas a nivel federal o con el presupuesto público no sirve de nada, es un mecanismo para darle la vuelta a la calificación de los proyectos. El desglose debería ser con las distintas opciones que se tienen de hacer este tipo de asociaciones, como prestación de servicios a largo plazo, como coinversiones donde incluye activos del gobierno, en fin, las distintas modalidades, y hacerlas más claras y específicas para obligar a la transparencia. Las reglas que existen en la Ciudad de México, por ejemplo, son muy superiores a lo que se establece esta ley. Entonces, no va en un sentido que vaya a beneficiar este tipo de figuras. Otra vez, es una vía burda de la Secretaría de Hacienda para tener un techo adicional de endeudamiento. Y eso es lo que ya no podemos permitir, porque incluso pasa por la posibilidad de que estos instrumentos de inversión pudieran sí eventualmente ayudar al desarrollo de infraestructura, acelerar, sobre todo acelerar el desarrollo de infraestructura. De por sí, la Secretaría de Hacienda ya se queda con los remanentes del Banco de México.
toma lo que quiere de parte de Pemex. Tiene un ritmo de endeudamiento de 10 puntos del PIB en 3 años, lo cual es una cosa que no se había visto. Es decir, la deuda que ha tomado Peña en 3 años equivale al saldo histórico que teníamos hasta 2008. Luego amplía el concepto de déficit público. Es decir, esta definición que se tenía déficit tradicional y déficit ampliado, ahora la viola para tener un monto de déficit adicional. Y ahora pues viene con esto, que es un techo adicional de deuda. Entonces eso es lo que deberíamos no permitir. No se puede aprobar un monto general y que Hacienda decida. Tiene que estar sujeta a la aprobación y al escrutinio, proyecto por proyecto. Fue la misma propuesta que hicimos en el caso de la deuda de los estados, que se dejaran de aprobar montos para que se aprobaran proyectos, para que los congresos estatales evalúen proyectos, para que el Congreso General evalúe proyectos y no darle un cheque en blanco al secretario de Hacienda y que él decida con la evaluación de la dependencia si es conveniente o no la asociación público-privada. Una cosa que estamos pidiendo también en las reservas es que presenten un análisis por qué se está recurriendo a esta modalidad de financiamiento para esa inversión. O sea, sí tendría que demostrarse que una asociación pública-privada en determinado proyecto va a traer ventajas al interés público. Si no se logra documentar eso, entonces no tendría por qué hacerse. Y eso abona a la transparencia. Tendría también que haber, en todo caso, siempre, en el proceso de licitación, tendría que haber competencia. Si no podrían hacerse asignaciones, porque entonces es imposible demostrar que es la mejor opción para el interés público. El hospital de Zumpango que planteaba aquí el senador Encinas, si quisiéramos darle el beneficio de la duda, no sabemos si es caro o barato los servicios que están dando. ¿Por qué? Porque no se puede comparar contra nada. No hay otro proyecto que digamos, entonces sí nos conviene esta opción. Y además, como se engloba el concepto en un servicio, no se pueden desglosar costos. No sabemos cuánto corresponde al abono que se hace de la inversión original del activo físico. Por ejemplo, en este caso, la construcción del hospital, que esa inversión en el activo tiene que irse pagando en 20 años. No sabemos cuánto corresponde al costo financiero de esa inversión en el activo físico. Y no sabemos cuánto corresponde a la prestación de los servicios. Entonces, este englobamiento pues se aprovecha para la corrupción. Pero no es en sí que la APP pues es un mal instrumento. Es cómo se utiliza, para qué se utiliza y los abusos que se hacen de la misma. Es una propuesta que estamos haciendo. También todos los proyectos, aquí hay que modificar lo que se quiere aprobar hoy. No puede haber excepciones por el origen del financiamiento. Todos los proyectos tienen que pasar por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación para que sean aprobados todos los proyectos por la Cámara de Diputados. Si no se vale que por el origen del financiamiento unos pasen y otros no, porque al final del día todos se van a constituir como una obligación. Y la otra, había dicho yo que esta ley pierde todo su sentido porque cambian la naturaleza de una asociación público-privada, que era una asociación público-privada obliga a la reorganización del gasto corriente. La evaluación de los mismos se hace a partir del presupuesto que se tiene del gasto corriente para la prestación de determinados servicios. Si esto se vuelve deuda pública, esa evaluación se pierde, ya no tiene sentido. Y es el gran error que se comete en la Ley de Disciplina Financiera, donde en el artículo 2, dentro de las definiciones, se plantea que obligaciones son
los compromisos de pago a cargo de los entes públicos derivados de los financiamientos y de las asociaciones público-privadas. Cuando el artículo 73 también que modificaron define o reconoce dos especies de deuda pública, las obligaciones y los empréstitos. Entonces la definición que hacemos de obligaciones, bueno, que hicieron en la Ley de Disciplina Financiera, es la de las asociaciones público-privadas. Hay un cambio en la naturaleza de esta figura. Me parece un grave error, y lo que hoy se está, la verdadera reforma a asociaciones público-privadas ya la dieron en la Ley de Disciplina Financiera. Esto va a ser opcional. Esto le ayuda nada más al secretario de Hacienda a tener una bolsa extra para decidir proyectos, pues que va a determinar de manera absolutamente discrecional, porque la evaluación las hacen las dependencias. Entonces, pues no creo que esto vaya a ayudar a generar mayor inversión. Creo que simplemente se utiliza para darle pues mayor poder de control político al secretario de Hacienda y para taparle al ojo al macho del verdadero problema, que es la retirada pensada, diseñada y ejecutada por parte de este gobierno de retirar al Estado como promotor del desarrollo económico. Es esta idea de que el sector público debe encargarse de la inversión y que solamente hay que ampliar el menú de posibilidades para que incluso pueda ofrecer servicios públicos. Eso no va a pasar, no ha pasado en ningún lugar del mundo. Y hasta el momento, el distinto menú, los menús que se tienen de apertura al sector privado, de inversión pública, no son suficientes. Ya dije aquí los datos de las fibras, de los certificados de participación, de las distintas modalidades que se tienen, que no suman ni siquiera 3 puntos del PIB en un promedio de vida de 5 años. Entonces eso no va a pasar, es una ilusión, es una creencia que tiene el grupo económico que gobierna, pero en el fondo está renunciando a la obligación de promover el desarrollo económico. El desarrollo económico, la tasa de crecimiento en este país sigue siendo el gran huérfano de la política económica. Nadie se hace responsable del crecimiento económico y esto no va a ayudar a ello. Por eso creo que hay que votar en contra, porque no es un ejercicio serio de análisis de por qué no funciona esta figura y qué tendríamos que hacer para que sí funcionara y efectivamente ayudara a mejorar la calidad de vida de nuestro país. Muchas gracias.